Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conjetura Verosímil. Recordad que se estudia siempre por placer, pero no solo por placer. Aquí tenemos a Virginie Despentes, perdonad mi francés. Este es el ensayo titulado Teoría King Kong y es uno de los hitos de la literatura feminista. Es un ensayo que a mí me fascina, la verdad, me gusta mucho, creo que es muy interesante, sobre todo por un aspecto que a mí principalmente me ha llamado mucho la atención y es el interés que presta la autora a lo masculino, a la figura del hombre y a todo lo que tiene que ver con lo masculino y la masculinidad en este ensayo que en principio parecería un ensayo típicamente feminista acerca de la lucha pues, por la igualdad de derechos y la visibilización de las cuestiones de género, etc. Bien, yo creo que la autora da en un punto muy importante, toca una clave, a mi juicio, muy productiva, en la medida en que se podría decir que estaría dentro de una tradición intelectual iniciada por Theodor Adorno, que de hecho se conoce como dialéctica negativa, en la cual para poder comprender la cosa no basta simplemente con analizarla, comprenderla en su desarrollo interno, sino contraponerla con su antítesis y mantener esa aparente indisoluble contradicción entre la tesis y la antítesis, es decir, todo concepto genera un contrario y Adorno nos enseña en la dialéctica negativa que la realidad se basa precisamente en esa relación permanente de tira y afloja, de tensión entre una tesis y su antítesis, entre un concepto y su contrario. Pues entonces a la hora de abordar la realidad femenina en este ensayo, Virginie Despentes no dudará en dar una posición fundamental, muy principal en su exposición, como digo, a la figura del hombre y de lo masculino. En todo caso, ya veis, no es un libro muy largo, pero yo he hecho una pequeña selección de aquellas cuestiones que tienen que ver específicamente con lo masculino, que es de lo que a mí me interesa hablaros en este vídeo. Bien, empezamos en la página 14-15, está dentro de la pequeña introducción titulada Tenientas corruptas, y en ella hace la autora una especie de declaración de intenciones acerca de a quién va dirigida esta obra, y entonces en la página 14 leemos: no me interesa ponérsela dura a hombres que no me hacen soñar. Nunca me ha parecido evidente que las chicas seductoras se lo pasen tan bien. Siempre me he sentido fea, pero tanto mejor porque esto me ha servido para librarme de una vida de mierda, junto a tipos amables que nunca me habrían llevado más allá de la puerta de mi casa. Me alegro de lo que soy, de cómo soy, más deseante que deseable. Escribo desde aquí, desde las invendibles, las torcidas, las que llevan la cabeza rapada, las que no saben vestirse, las que tienen miedo de oler mal, las que tienen los dientes podridos, las que no saben cómo montárselo, esas a las que los hombres no les hacen regalos, esas que follarían con cualquiera que quisiera hacérselo con ellas, las más zorras, las putitas, las mujeres que siempre tienen el coño seco, las que tienen tripa, las que querrían ser hombres, las que se creen hombres, las que sueñan con ser actrices porno, a las que les dan igual los hombres, pero a las que sus amigas interesan, las que tienen el culo gordo, las que tienen vello duro y negro, que no se depilan, las mujeres brutales, ruidosas, las que lo rompen todo cuando pasan, etc. No voy a seguir porque es más o menos, como os digo, una especie de declaración de intenciones muy poética, y lo que me interesa es contrastarlo con lo que viene a continuación, que es un bonito pero, una adversativa muy chula que dice: pero también escribo para los hombres que no tienen ganas de proteger, para los que querrían hacerlo pero no saben cómo, los que no saben pelearse, los que lloran con facilidad, los que no son ambiciosos ni competitivos, los que no la tienen grande, ni son agresivos, los que tienen miedo, los que son tímidos, vulnerables, los que prefieren ocuparse de la casa que ir a trabajar, los que son delicados, calvos, demasiado pobres como para gustar, los que tienen ganas de que les den por el culo, los que no quieren que nadie cuente con ellos, los que tienen miedo por la noche cuando están solos. Porque el ideal de la mujer blanca, seductora pero no puta, bien casada pero no a la sombra, que trabaja pero sin demasiado éxito para no aplastar a su hombre, delgada pero no obsesionada con la alimentación, que parece indefinidamente joven pero sin dejarse desfigurar por la cirugía estética, madre realizada pero no desbordada por los pañales y por las tareas del colegio, buena ama de casa pero no sirvienta, cultivada pero menos que un hombre, esta mujer blanca, feliz, que nos ponen delante de los ojos, esa a la que deberíamos hacer el esfuerzo
comienzo de parecernos, aparte del hecho de que parece romperse la crisma por poca cosa, nunca me la he encontrado en ninguna parte. Es posible incluso que no exista. Y bueno, con esta declaración de intenciones da comienzo el primer capítulo, o sea, la introducción o primer capitulito de este ensayo, que como veis, pues como os digo, tiene estos dos polos. No solamente va a tratar de lo femenino, sino que inmediatamente va a hablar siempre de la versión masculina del tema que se trate. En el primer capítulo o en el siguiente, da igual, parágrafo largo, se titula, como veis muy bonitamente, Te doy o me das por el culo. Hay una reflexión muy aguda sobre uno de los principales problemas sin resolver no solamente de la sociedad actual, sino del movimiento feminista, que es la cuestión de los cuidados. Dice en la página 27 y siguientes: sorprendentemente y tristemente revelador, la revolución feminista de los años 70 no ha dado lugar a ninguna reorganización con respecto al cuidado de los niños, tampoco del espacio doméstico. Ambos son trabajos benévolos, por tanto femeninos. No hemos salido de la condición del artesanado. Tanto política como económicamente no nos hemos preocupado del espacio público, no nos lo hemos apropiado, no hemos creado las guarderías necesarias ni los jardines de infancia, no hemos creado los sistemas industriales de trabajo a domicilio que nos hubieran permitido emanciparnos. Creo que aquí hay un error de traducción, creo que se refiere más bien al trabajo a distancia, no lo sé. En cualquier caso, creo que queda expresamente evidenciada la necesidad de dar un cambio brusco a cómo la sociedad satisface las necesidades de aquellos que necesitan ser cuidados. La autora se está refiriendo aquí específicamente quizás al cuidado de los niños, pero creo que se puede trasladar con relativa sencillez a todo tipo de cuidados, no solamente los de la primera infancia, sino también la vejez, la enfermedad, etcétera. Cualquier persona que necesite de cuidado y que en la estructura social pues corre el riesgo de quedar marginado. En la página 29, hablando de este asunto de los cuidados y más concretamente de la maternidad, dirá Virginie Despentes: la maternidad se ha vuelto el aspecto más glorificado de la condición femenina. Es también en Occidente el dominio en el que el poder de la mujer se ha intensificado más. Lo que era cierto en el caso de las niñas desde hace tiempo, el dominio total de la madre, lo es hoy también en el caso de los niños. La mamá sabe lo que es bueno para su hijo, nos lo repiten de todas las maneras posibles. En ella reside intrínsecamente ese asombroso poder. Réplica doméstica de lo que se organiza colectivamente, el Estado, siempre vigilante, sabe mejor que nosotros lo que debemos comer, beber, fumar, ingerir, lo que podemos ver, leer, comprender, cómo debemos desplazarnos, gastar nuestro dinero, distraernos, etc. Más adelante continúa diciendo: solo ella sabe castigar, controlar y mantener a los niños en estado de crianza prolongada. Un Estado que se proyecta como madre todopoderosa es un Estado fascista. Y continúa diciendo: los hombres se equivocan si se sienten alegres o protegidos al ver que desde todos los ámbitos se menosprecia, se entorpece y se designa como funesta la virilidad de las mujeres. Lo que se cuestiona es tanto nuestra autonomía como la suya. En una sociedad de vigilancia liberal, el hombre es un simple consumidor como cualquier otro y no es deseable que tenga más poder que una mujer. El cuerpo colectivo funciona como un cuerpo individual. En este caso, pues Virginie Despentes está criticando la función exclusivamente materna de la mujer en una simplificación de todas sus posibilidades humanas en aras de la organización social que divide en géneros y por lo tanto necesita de roles preconcebidos que tienen que cumplirse por los distintos actores, los machos con cosas de machos, las hembras con cosas de hembras. La madre que todo lo sabe por el hecho de ser madre sería un trasunto del Estado que todo lo sabe por el hecho de ser Estado. Entonces este autoritarismo, esta autocracia fascistoide, pues es criticada por la autora. En la página 32-33 hay uno de los pasajes que más me conmovieron cuando lo leí, porque tiene que ver precisamente con estas cuestiones de la maternidad exacerbada que por lo tanto impide el desarrollo de la paternidad, de la función del hombre como padre. Leemos:
Del mismo modo, las mujeres ganaríamos pensando mejor en las ventajas del acceso de los hombres a una paternidad activa, más que aprovecharse del poder que les confiere políticamente la exaltación del instinto maternal. La mirada del padre sobre el niño constituye una revolución en potencia. Los padres pueden hacer saber a sus hijas que ellas tienen una existencia propia, fuera del mercado de la seducción, que poseen fuerza física, espíritu emprendedor e independiente, y pueden valorarlas por esta fuerza sin miedo a un castigo inmanente. Pueden hacer saber a sus hijos que la tradición machista es una trampa, una restricción severa de las emociones al servicio del ejército y del Estado, porque la virilidad tradicional es una maquinaria tan mutiladora como lo es la asignación a la feminidad. ¿Qué es lo que exige ser un hombre de verdad? Reprimir sus emociones, acallar su sensibilidad, avergonzarse de su delicadeza, de su vulnerabilidad, abandonar la infancia brutal y definitivamente. Los hombres, niños, no están de moda. Estar angustiado por el tamaño de la polla, saber hacer gozar sexualmente a una mujer sin que ella sepa o quiera indicarle cómo, no mostrar la debilidad, amordazar la sensualidad, vestirse de colores discretos, y sigue por este tenor más adelante en la siguiente página, en la página 34, saber defenderse, incluso si es tierno, privarse de su feminidad, del mismo modo que las mujeres se privan de su virilidad. Y prosigue un poco más abajo, si no avanzamos hacia ese lugar desconocido que es la revolución de los géneros, y ya hablaremos más adelante qué significa esto de la teoría de King Kong y por qué es esto de King Kong, sabemos exactamente hacia dónde regresamos. Pues regresamos hacia esta religión totalitaria e igualitaria del capitalismo que nos asigna los roles para la organización social de la sociedad, de la organización social de la vida humana, pero ante esa organización, pues somos todos igualmente consumidores. Este cumplimiento de los papeles, la imposibilidad del hombre de realizarse como padre y la imposibilidad de las madres de vivir como mujeres, pues según la autora, pues conduce a esta especie de regresión fascistoide de nuestras vidas. En el siguiente capítulo se tratará de la violación, imposible violar a una mujer tan viciosa. En este capítulo la propia autora cuenta su propia experiencia como mujer violada, y me interesa en la página 59 en adelante, leemos: detrás del velo de control de la sexualidad femenina aparece el objetivo principal de lo político, formar el carácter viril como asocial, pulsional, brutal. Nos estaba hablando la autora acerca de cómo esta asignación genérica en lo que tiene que ver con la masculinidad pues conlleva una serie de concepciones que naturalizan la violación en la medida en que aparentemente se supone que el hombre tiene un carácter viril que ella califica, analizando la sociedad, claro, como asocial, pulsional o brutal. La violación sirve como medio para afirmar esta constatación. El deseo del hombre es más fuerte que él, no puede dominarlo. Oímos todavía decir: gracias a las putas hay menos violaciones, como si los varones no pudieran contenerse y tuvieran que descargarse en alguna parte. Creencia política construida y no evidencia natural, pulsional, como nos quieren hacer creer. Si la testosterona hiciera de ellos animales de pulsiones indomables, entonces matarían tan fácilmente como violan. Y este no es el caso. Los discursos sobre la cuestión de la masculinidad están esmaltados con residuos de oscurantismo. La violación, el acto condenado del que no se debe hablar, sintetiza un conjunto de creencias fundamentales sobre la virilidad. Está hablando aquí Virginie Despentes sobre el hecho de que, y esto se ha podido ver en los casos de violación en grupo, que se acusaba a la víctima de haber llevado una vida normal, que se supone que es lo peor que te puede pasar en la vida, ¿no? Que te violen y no puedes tirar adelante ya con tu vida normal. Todo ello, insisto, me interesa más ver la perspectiva de la autora en lo que toca a lo masculino dentro de este asunto de la violación, ¿no? Que lejos de tener los hombres un carácter viril, asocial, pulsional y brutal, todos estos adjetivos del carácter viril como asocial, pulsional y brutal son creencias políticas construidas por la sociedad y no evidencias naturales o determinaciones biológicas que vayan inscritas en el ADN de los machos. Bien, hasta aquí esta parte de la violación, muy interesante, insisto. Durmiendo con el enemigo, el siguiente
el siguiente capítulo, en el que nos habla también de la prostitución, también con su experiencia como prostituta en los años 90 con el Minitel. Si lo leéis ya sabéis qué será, vosotros que ya sois digitales, lo del Minitel era curioso en los años 90. En la página 79, hablando de la visibilización del trabajo sexual, nos dice: no nos da miedo que no sobrevivan las mujeres que se dedican a la prostitución. Dice que lo que a la sociedad no le da miedo es que sobrevivan. Al contrario, lo que nos da miedo es que digan que ese trabajo no es tan aterrador como parece. Y no solo porque todo trabajo es degradante, difícil, duro, sino porque muchos hombres nunca son tan amables como cuando están con una puta. Creo que conocí unos 50 y tantos clientes distintos en 2 años. Cada vez que necesitaba dinero, etcétera. Y con el Minitel va diciendo su experiencia y la contrasta con unos documentales oficiales de la televisión francesa, en la que se muestra la prostitución como asociada a la marginalidad más chabacana y del arroyo y barrio bajera, y ella hace una comparación con la industria textil, diciendo que así, a partir de imágenes inaceptables de un tipo de prostitución practicada en condiciones asquerosas, se acaban extrayendo conclusiones sobre el mercado del sexo en su conjunto. Es tan preciso como hablar del trabajo textil, mostrando únicamente imágenes de niños sin contrato en sótanos. Y continúa diciendo: principalmente lo que se consigue, lo que se persigue con esos documentales y las leyes de Nicolas Sarkozy, el que era el presidente de la República, luego perseguido también por corrupción, etc. Principalmente mostrar a los hombres que quieren hacérselo con una puta lo bajo que deberían caer para conseguirlo. De este modo, también se les arrastra a ellos al matrimonio, a la célula familiar, todo el mundo a casa. Es también una manera de recordarles que su sexualidad es necesariamente monstruosa, que crea víctimas y destruye vidas, porque la sexualidad masculina debe seguir siendo criminal, peligrosa, social y amenazadora. Esto no es una verdad en sí, ya acaba de hablar de ello, hemos visto en los fragmentos anteriores. Es una construcción cultural. La decisión política que consiste en hacer de las prostitutas víctimas, continúa diciendo un poco más abajo en la página 94, también cumple una función: marcar el deseo masculino, encerrarlo en la infamia, que se corran pagando si quieren, pero que para hacerlo tengan que meterse en el fango. Dice a continuación: al contrario, la relación entre el cliente varón heterosexual y la puta es un contrato entre los sexos sano y claro. Por eso es necesario complicarlo de manera artificial. Es decir, según lo ve Virginie Despentes, si hubiera una legislación jurídicamente asimilable a cualquier otra relación contractual laboral que ya exista en Occidente, pues que lejos de generar bolsas de lumpen, de pobreza, de miseria, de enfermedad y de violencia, el trabajo sexual regulado y normalizado, pues demostraría ser un tipo de contrato entre los sexos sano y claro. En la página 96, hablando otra vez de lo mismo, dice: al mismo tiempo se encierra a los hombres en otra dicotomía. Lo que se la pone dura debe ser problemático. Sobre todo, que no haya reconciliación, es un imperativo. Una de las características particulares de los hombres es una tendencia a despreciar aquello que desean. Esto es así, esto yo lo he hablado con muchos amigos míos, incluso he llegado a detectarlo como una especie de tic o de prurito interno propio, ¿vale? Y esto es una cuestión que no tiene nada que ver con una educación en concreto, real, material de los padres de uno, sino de el conjunto de la sociedad. El hombre tiende a despreciar aquello que desea, y esto evidentemente es una malformación social, es una enfermedad heredada por vivir en la sociedad en la que se vive. Así como a despreciarse a sí mismos a causa de la manifestación física de ese deseo. En desacuerdo fundamental con ellos mismos, se empalman con aquello que les avergüenza. Al eliminar la prostitución de las calles, la que ofrece un alivio más rápido, el cuerpo social complica el alivio de los hombres. Y ahora viene, creo, uno de los pasajes al respecto de la prostitución más aclaradores de la postura de Virginie Despentes, que dice: no estoy afirmando que en cualquier condición y para cualquier mujer esta forma de trabajo resulte anodina, pero teniendo en cuenta que el mundo económico
económico actual es lo que es decir, una guerra fría sin piedad, prohibir el ejercicio de la prostitución en un marco legal adecuado es prohibir a la clase femenina enriquecerse y sacar ventaja de su propia estigmatización. Creo que, junto con la revolución pendiente, si se puede hablar en esos términos, de los cuidados y la normalización del trabajo sexual, creo que esas dos cuestiones, si llegaran a realizarse, verdaderamente cambiarían la faz de nuestra organización social global. Y finalmente este capítulo se cierra de una manera bastante clarificadora y brillante. Dice: la figura de la puta es un buen ejemplo. Cuando afirmamos que la prostitución es una violencia contra las mujeres es para que olvidemos que es el matrimonio lo que constituye una violencia contra las mujeres y, de modo general, todo lo que aguantamos. Aquellas que se dejan follar gratis deben seguir diciendo que su opción es la única posible. Si no, ¿cómo las retendríamos? La sexualidad masculina en sí misma no constituye una violencia contra las mujeres, si éstas consienten y están bien pagadas. Lo que resulta violento es el control que se ejerce sobre cada una y cada uno de nosotros, la facultad de decidir por nosotros lo que es digno y lo que no lo es, que es una de las cuestiones filosóficas de la ética o de la moralidad, si se quiere, más candentes, farragosas, y es todo un avispero ponerse a dilucidar qué es lo digno o qué es lo indigno. El abolicionismo, que hace bandera del solo sí es sí, excluye como posible significado de ese sí el consentimiento de un trabajo sexual jurídicamente garantizado y pues dentro de un régimen salarial aceptable en el entorno en que se viva. En esta medida, el abolicionismo, de una manera babosamente paternalista, indica qué es lo que debe entenderse como solo sí es sí, es decir, indica cuál es el contenido del consentimiento y excluye de ese consentimiento pues lo que desde su visión particular ética, moral en este caso más bien diría yo, pues debe ser excluido. En el siguiente capítulo, Brujas porno, también nos cuenta la autora su experiencia como, creo recordar que como directora de producciones porno. Me interesa simplemente el final porque no me puedo entretener en todo. En la página 124 y siguientes dice, hablando de Paris Hilton, que se pasa de la raya, se presenta a cuatro patas y aprovecha la difusión de la imagen para hacerse mundialmente famosa, entendemos algo importante. Ella pertenece a su clase social antes de pertenecer a su sexo. Paris Hilton puede ser una exhibicionista, etcétera, y a nadie se le ocurre tacharla de prostituta o de actriz porno simplemente porque, aunque su comportamiento sea asimilable a la de las actrices porno, pues ella pertenece a un régimen social, a una clase social que está tan por encima del resto de los mortales que cualquier intento machirulo o polla vieja de resignificar a Paris Hilton como una actriz porno, como una prostituta, pues cae en saco roto porque ya no lo reconoce, porque ya está en otra galaxia, simple y llanamente porque pertenece a esta casta que tiene históricamente el derecho al escándalo, a no adecuarse a las reglas que se aplican al pueblo. Pienso, por ejemplo, también en el caso que trata mi adorada Alejandra Pizarnik sobre Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta, que bueno, ya os hablaré de ella, una pava en el siglo XVI que la tuvieron que parar los pies después de que torturara sexualmente a decenas y decenas de muchachitas vírgenes de los pueblos de Hungría. Antes de ser una mujer, Paris Hilton dice, sometida a la mirada del hombre, es una dominante social con capacidad para acallar el juicio de los menos privilegiados. Así comprendemos que la única manera de hacer explotar el sacrificio ritualizado del porno sería introducir en él a las chicas de las buenas familias. Lo que explota cuando estallan las censuras impuestas por los dirigentes es un orden moral fundado sobre la explotación de todos. La familia, la virilidad guerrillera, el pudor, todos los valores tradicionales intentan asignar cada sexo a su rol. Los hombres como cadáveres gratuitos para el Estado, las mujeres como esclavas de los hombres. Al final, todos subyugados, nuestras sexualidades confiscadas, sometidas a la vigilancia policial, normalizadas. Siempre hay una clase social a la que le interesa que las cosas sigan siendo como son y que no dice la verdad sobre sus motivaciones profundas, porque decir la verdad sobre sus motivaciones profundas, hacer un ejercicio de lo que Quintín Racionero llamaba pragmática sucia, es evidenciar una posición de dominio irracional e injusta y dar al dominado injustamente
regalarle el campo para quitarse de sí esa dominación, y por lo tanto es mejor marcar negativamente ciertas actitudes, la pornografía, la violencia sexual, el trabajo sexual como prostitución infame, etcétera, etcétera, antes que reconocer esas motivaciones internas de la clase dominante, que está evidentemente por encima de esas connotaciones morales, porque por eso es la clase dominante. Y llegamos por fin al capítulo de King Kong Girl, en el que encontramos en la página 130 un pasaje que a mí me parece que entronca con la tradición que ya hemos visto. Os dejo por aquí el vídeo de Gayle Rubin, si recordáis el tráfico de mujeres, lo que esta antropóloga cultural llamaba el sistema sexo-género. En este vídeo que os digo, pues lo trato con más detenimiento, y así Virginie Despentes va a decir: King Kong, la criatura esta de cinematográfica, King Kong funciona aquí como una metáfora, y que aparece aquí, ¿no? Esta es King Kong, ¿vale? King Kong funciona aquí como una metáfora de una sexualidad anterior a la distinción entre los géneros, tal y como se impuso políticamente hacia finales del siglo XIX. King Kong está más allá de la hembra y más allá del macho. Es la bisagra entre el hombre y el animal, entre el adulto y el niño, entre el bueno y el malo, lo primitivo y lo civilizado, el blanco y el negro, híbrido anterior a la obligación de lo binario. La isla de la película es la posibilidad de una forma de sexualidad polimorfa e hiperpotente. Eso es precisamente lo que el cine quiere capturar, exhibir, desnaturalizar y finalmente exterminar. Porque sigue diciendo que pues cuando está King Kong arrasando todo a su paso y destruyendo rápidamente la civilización, pues esta fuerza que no hemos querido ni domesticar, ni respetar, ni tampoco dejarla donde estaba, es excesivamente grande para la ciudad, que aplasta simplemente al caminar. Con una gran tranquilidad la bestia busca a su rubia en una escena que no es erótica, esto es muy importante, sino que hace referencia a la infancia. Te agarro de la mano y patinamos juntos como en un vals, y tú te ríes como un niño montado en un tío vivo encantado. Aquí no hay seducción erótica, sino una relación sensual evidente, lúdica, en la que la fuerza no cristaliza en dominación, King Kong o el caos anterior a los géneros. ¿Qué sería entonces esta teoría King Kong? Sería aquella visión de la realidad sexual biológica humana que pretende establecer un nuevo tipo de vivencia o de expresión de esa realidad biológica a partir de una vida que no dependa de la asignación a un género, de la división en géneros o de lo que Gayle Rubin llamó el sistema sexo-género. Así leemos la sexualidad anterior a la distinción entre los géneros, y habla también del caos anterior a los géneros. Caos aquí en un sentido griego, en un sentido que significa no distinción, no diferenciación, ¿vale? Y finalmente, en el último capítulo, una especie de epílogo que se titula Buena suerte, chicas, dice, en la página 166 y adelante, y siguientes, perdón, hubo una revolución feminista. Se articularon discursos a pesar del decoro y frente a la hostilidad, y eso sigue en marcha, pero de momento nada con respecto a la masculinidad. Un silencio aterrorizado de chavales frágiles. Maravilloso, maravilloso, un silencio aterrorizado de chavales frágiles. Ya basta. El sexo que se dice fuerte es precisamente el que hay que proteger sin cesar, el que hay que confortar, curar, cuidar, al que hay que proteger contra la verdad. Las mujeres son tan cabronas como ellos y los hombres tan putos y tan madres como ellas. Todos estamos en medio de la misma confusión, en realidad de la misma confusión que de manera natural o espontánea se presenta como naturalidad de las cosas, pero que desde la perspectiva del sistema sexo-género se ve como confusión, se ve como caos, se ve como desorden, porque precisamente es la moralidad que dice que solamente existen hombres y mujeres la que contempla esta verdad de que los hombres son tan putos y tan madres como ellas, por ejemplo, pues ante esa perspectiva, para la sociedad dominante eso es un caos, eso es un desorden, eso es un desastre que hay que perseguir y que hay que eliminar, evidentemente. Hay hombres que están hechos para ocuparse del jardín, sigue diciendo, de la decoración interior y para llevar a los niños al parque, y mujeres con un cuerpo capaz de agujerear la cabeza de un mamut, de hacer ruido y de tender emboscadas. A cada cual su terreno. El eterno femenino es una tremenda broma.
Y sigue diciendo, las madres no son intrínsecamente ni buenas, ni valientes, ni cariñosas, ni tampoco los padres. Eso depende en cada caso de la situación del momento. Esto lo sabe cualquier persona que haya sido tutor de enseñanza secundaria obligatoria, vamos. Liberarse del machismo, esa trampa para bobos, solo sirve para calmar a los idiotas, admitir que no queremos respetar las reglas del reparto de cualidades, ni el sistema de mascaradas obligatorias. ¿Quién asigna las palabras por las cuales los dominados se identifican a sí mismos, tal y como veíamos en el vídeo de Terry Eagleton sobre la estética como ideología? Pues los poderosos. Entonces, combatir con la pancarta, el colorcito y tal, hacer ruido por las calles, esas cosas están muy bien siempre y cuando uno no caiga en la trampa de servir indirectamente al mismo poder que le subyuga, que es su dominación. Entonces, el machismo no significa nada si no significa respetar las reglas del reparto de cualidades. Es decir, luchar contra el machismo sería luchar contra el respeto a las reglas del reparto de asignación de géneros entre machos y hembras. ¿Para cuándo? Sigue diciendo la emancipación masculina. La fuerza no es la brutalidad. Y sigue diciendo, existe una clase de fuerza que no es ni masculina ni femenina, que impresiona, que enloquece, que da seguridad. Una capacidad de decir que no, de imponer una visión propia de las cosas, de no ocultarse. Me da lo mismo que el héroe lleve falda y tenga 2 tetas como melones, o que la tenga como un toro y fume puros. Y sigue diciendo más abajo, el feminismo es una revolución, no un reordenamiento de consignas de marketing, ni una vaga promoción de la felación o del intercambio de parejas, ni tampoco una cuestión de aumentar el segundo sueldo. El feminismo es una aventura colectiva para las mujeres, pero también para los hombres y para todos los demás. Una revolución que ya ha comenzado, una visión del mundo, una opción. No se trata de oponer las pequeñas ventajas de las mujeres a los pequeños derechos adquiridos de los hombres, sino de dinamitarlo todo. Y dicho esto, buena suerte, chicas, y mejor viaje. Y con estas palabras termina este maravilloso ensayo de Virginie Despentes, que si algo es desde luego polémico, pero si algo es también, creo que es algo, es un ensayo, de una argumentación impecable, y no da puntadas sin hilo, y no solamente se dedica a excavar trincheras, sino que, creo que es su valor y donde está el interés, creo que tristemente largamente duradero, apunta a problemas todavía sin resolver en la época en la que se escribió el libro, y hace unos cuantos años, y que a día de hoy, en marzo de 2022, pues distan mucho de estar solucionados, como os vengo diciendo, el problema de los cuidados y la posición social del trabajo sexual, por ejemplo. En cualquier caso, como os digo, me parece también digno de señalarse el hecho de que la autora mantenga siempre en la primera línea de su argumentación feminista la realidad masculina. Si no se incluye lo masculino en el feminismo, no se irá más allá de las consignas de marketing, y en realidad ese feminismo lo que estará consiguiendo será hacerle el juego a la presunta sociedad heteropatriarcal contra la que se levanta, y creo que ese es, a mi juicio, el mejor acierto, o sea, el argumento definitivo de este libro, que es eso, incluir en la tesis la antítesis, en una especie de suerte de dialéctica negativa aplicada al feminismo. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Amor y poesía cada día. Adiós.